Mm. Hola chicos, buenos días, ¿se me escucha? Sí se le escucha, profesor. Profesora, Hola, ¿cómo están chicos? Marcelo, Alex, Alison, Yasuri, Gerson, Alessandra. Chicos, ¿qué tal? Mira, estoy mejor ya. O sea, como estuve ese día que no me escuchaba ni mi propio pensamiento. Muchas gracias, Alessandra. Sí, hija, estoy mejor. O sea, ahí va queriendo progresar la enfermedad. Gracias, Marcelo. Yo también no solo los extrañé ya, sino que me quedé pronto con más soltura. Y aunque no te parezca, bueno, yo sé que tú en el fondo lo sabes, eso ayuda mucho que el docente sea capaz también de jugar con la palabra, ¿no? De ahí viene el hecho de diálogo, de ahí viene la palabra diálogo, por cierto, una curiosidad. Diálogo es la combinación de día, logos, y quiere decir movimiento. Diálogo quiere decir, ay, perdón, movimiento. Ya, chicos, habiendo superado el impasse un poco, habiendo sido capaces todos de haber tratado más o menos de llevar la clase, ahora creo que estamos un poco en capacidad de recordar lo básico. Vamos a recordar esta clase de lo básico al inicio y luego vamos a continuar. Pero, ojo chicos, como la vez pasada, no sé si se me haya entendido bien, voy a avanzar, pero siéntanse libres en cualquier momento de escribir en el chat, profesora, no entiendo, profesora, repítalo, profesora, ¿qué dijo? Porque de verdad quiero que se les quede claro lo de esta clase, porque para mí es un poco enmendar también las dificultades que tuvimos la clase pasada, ¿no? Eso sí es importante. Por favor, siéntanse libres de hacerlo, porque la clase en realidad es sencilla, chicos, sencillísima, no te voy a mentir, pero eso no significa que se le deba restar importancia, pues eso sí, no hay que hacerlo. Ya. Entonces vamos a empezar. Cuando hablamos de antropología filosófica, inmediatamente nos remitimos al idioma griego, y tú ya lo sabes. Muchas de las disciplinas filosóficas vienen del griego. Antropos quiere decir hombre, ser humano, en el sentido de ser humano, no en el sentido de varón. Para varón está la palabra aner, andros, ¿ya? Y para la mujer está gines, ¿no? De ahí viene ginecología también. Ya. Entonces, antropos se refiere a hombre como especie, como especie es más género humano. Y logos, tú sabes que es estudio, tratado, teoría. Entonces, obviamente, antropología filosófica es el estudio, el tratado, la teoría acerca del hombre, del ser humano. Ahora, ¿qué estudia entonces la antropología filosófica? ¿Estudia al hombre? Sí, sí, pero lo va a estudiar filosóficamente. Tú sabes que todo aquello que estudia la filosofía lo va a estudiar de una manera diferente. La filosofía no se va a contentar simplemente con descomponerlo y encontrar sus partes, como lo haría, por ejemplo, la ciencia, ni buscar su razón de ser, como lo haría la teología, por ejemplo, o la religión, ni tampoco admirar su pura forma, como lo haría el arte, ¿no? No. La antropología filosófica, por ser filosofía, porque hay una antropología de las ciencias sociales, va a tratar de estudiar al hombre como objeto. Y tú me dirás, bueno, está bien, ¿no? Pero, ¿te acuerdas que los elementos del conocimiento eran sujeto, objeto y representación? Entonces, aquí ocurre algo curioso. Tú y yo hemos visto cuando hablamos en nociología que era imposible que el sujeto por sí solo conociera, porque si no, ¿qué podría conocer? Que el objeto por sí mismo, con el objeto también se diera el conocimiento, porque ¿qué conocería el objeto? Y claro, de nada serviría que haya objeto y sujeto si no existiera la representación. Entonces, ahí te das cuenta de que ocurre algo interesante. En este caso, profesora, entonces, solo se necesita del sujeto, no tanto, porque el sujeto sí va a estudiar otro objeto, solamente que va a coincidir que ese objeto es el propio sujeto. Es como si el sujeto, para estudiar al objeto, en este caso al hombre, como es el mismo, se pusiera a sí mismo en un espejo o tomase la imagen que ha visto en él o en otros y esa fuera la que la estudiara. No es que se suprime el objeto, es que hay sujeto y como objeto también se pone el propio objeto. Entonces la antropología filosófica es esa rama de la filosofía en la que el hombre se estudia a sí mismo. Por eso vemos aquí en la descripción que dice que la antropología filosófica tiene como objeto, porque sigue viendo objeto, sigue viendo algo por cuyas características puede ser conocido, el ser humano. Pero el ser humano, ¿quién lo interpreta? El ser humano. Por eso
el ser humano en cuanto interpretado por sí mismo. Es la única ocasión en la cual el sujeto y el objeto son identitarios, pero son identitarios, no es que no haya objeto. Ya. ¿Y qué estudia del ser humano? Obviamente la pregunta más importante que se va a hacer del hombre es ¿cuál es su esencia o naturaleza? ¿Por qué? Porque si el ser humano es ser humano, y yo le llamo al ser humano, y no llamo al resto de cosas del mundo ser humano, entonces tiene que haber algo especial. Repito, en el ser humano, algo que lo distinga de los otros seres, que lo haga ser él y constituya su verdadera esencia. De ahí viene la idea, ¿no? Y claro, también algo importante en un sentido más tradicional. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Tiene algún sentido, algún fin? ¿O está todo hecho de un conjunto de accidentes? La vida del hombre. Entonces, estas, chicos, y otras preguntas son las que se va a hacer la antropología filosófica. ¿Qué es el hombre o cuál es la esencia y naturaleza del hombre? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que distingue al hombre de los demás seres? O qué es la muerte, porque es algo que al ser humano especialmente le preocupa. A los demás animales instintivamente buscan no morir, pero el hombre es el único que entiende la muerte, ¿no? ¿De dónde venimos? Y esa es un poco la pregunta por el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen del ser humano? Coincide un poco con de dónde venimos los seres humanos y hacia dónde nos vamos. O dicho de otra manera, ¿cuál es el sentido de la existencia del hombre a futuro? Chicos, ¿se entendió esta parte de acá? ¿O alguien tiene alguna duda? Por favor, me la hacen saber. No hay problema. A ver, Sí a se ver, a entendió, ver. profesora. Muchas gracias, hijo. Hijo, muchas gracias, Marcelo. Ya. Ay, perdón, chicos. No, no tengo su. Espérate, espérate, voy a desanclar esto. Ya. Está. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Alex creo que también levantó la mano. Fue Gerson. Gracias, chicos. Ya. Entonces se va a estudiar al hombre y le va a hacer todas las preguntas a vida y sí, por haber que la filosofía pueda hacer a su estilo. Ahora, de todas las preguntas que le puede plantear la antropología, para mí la más importante es la pregunta acerca de la esencia naturaleza. Porque si no resuelves la esencia naturaleza del hombre, no puedes preguntártele nada más. Pero, si bien esa es la pregunta que distingue fundamentalmente al hombre, hay una pregunta que debe ser planteada incluso antes, porque precisamente es una pregunta que viene antes. O sea, antes que existe el hombre y antes de que esté el hombre ahí, para que tú puedas distinguirlo, para que tú puedas definirlo, para que tú puedas encontrar su esencia, tú tienes que retrotraerte de dónde ha surgido, cómo se ha originado. Entonces, por eso, pese que en antropología filosófica, digamos que todas las preguntas se abocan o convergen o llegan a qué es el hombre, ya la pregunta que primero se debe plantear por una cuestión de orden es la pregunta por, ya pues, pero esto que ahora estás buscando definirme, ¿cómo se origina? O sea, la primera pregunta que vamos a ver sobre antropología filosófica, chicos, es ¿cuál es el origen del hombre? O el problema del origen, precisamente. Ahora, aquí tenemos dos posturas que se oponen una con la otra, chicos. Una está a un lado y la otra está con el otro. Porque en principio, lo que una acepta, la otra lo patea por ahí, lo deja de lado. Que son el creacionismo y por otro lado también tenemos al naturalismo evolucionista. Entonces, obviamente, el creacionismo va a plantear la existencia de un ser que crea las cosas, mientras que el naturalismo evolucionista va a plantear que la naturaleza, o sea, ese cuerpo vívido que tú y yo conocemos, que no ha tenido creador, sino que ha surgido, es el responsable de que existe el hombre. Y obviamente parece que las dos se contraponen, ¿no? O hay un ser creador o la naturaleza por sí solita, quién sabe cómo, ha sido aquella en la cual, quién sabe cómo se ha desarrollado el hombre. Yo te voy a decir que estas posturas no se contradicen esencialmente, ¿ah? Porque han habido figuras en la historia como el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, Ratzinger, que se han propuesto un punto intermedio, que ellos son, bueno, papas, o sea, padres de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces tú dirías, no, son 100% creacionistas. No, 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 ellos dicen, no, Dios creó el mundo, creacionismo, pero dejó que la naturaleza después se autorregulara, ¿no? Ya, pero vamos a tratarlos aquí, chicos, como distintas, ¿no? Son diferentes una de la otra y por ahora no se mezclan, ¿no? No hay posibilidad. Por un lado, el creacionismo por un lado y el naturalismo evolucionista por otro, ¿no?
Entonces, ambos tratan de responder a la pregunta por el origen, pero obviamente tienen que responder primero al surgimiento de todo, pues, y después ya decir, y el hombre también, ¿no? No pueden simplemente explicar al hombre, porque si no, y todo lo demás, ¿cómo me lo explicas? No, acuérdate que es filosófico. Todo lo que es filosófico explica todo en su totalidad. Entonces, ¿qué dice el creacionismo? El creacionismo dice en general, si tú me pides que yo te explique por qué todo lo que existe, yo te voy a responder que todo es creado, y por eso soy creacionista, como obra de aquel ser no material que es principio y fundamento de justamente el universo, porque lo ha creado, o sea, Dios. Eso es lo que te plantea el creacionismo. Si existen las cosas no materiales y sobre todo las cosas materiales, o sea, todo lo que existe, es porque Dios, puedes cambiarle el nombre si quieres, hay varias posturas creacionistas, Dios, lo uno, el origen, el logos, es la causa de el mundo, básicamente, porque lo que existe material e inmaterial lo llamamos mundo, ¿no? Hoy en día se llama universo. Ahora, dentro de las posturas creacionistas vamos a tener a un representante de una religión creacionista como hay otras, que vendría a ser San Agustín. Ahora, sí, hay más religiones creacionistas, chicos, no solamente la judio-cristiana, ¿no? Por ejemplo, para el hinduismo, el universo es un sueño de Brahman, por ejemplo, ¿no? Todos somos parte del sueño de Brahman, que duerme, y sus sueños duran millones de años, ¿no? Ojalá pudiéramos dormir así el resto de nosotros, ¿no? Y el día que se despierte, todo el universo va a desaparecer, ¿no? Entonces, de cierta manera, él es el creador del universo, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, ¿no? O de Krishna, perdón. Posturas creacionistas hay varias que afirman que un ser tuvo que intervenir para que lo que existe exista. Pero dentro de estos vamos a tener a San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín va a encauzar el problema o la respuesta del origen del hombre justamente desde el creacionismo para plantear lo siguiente, mira. San Agustín o Agustín de Hipona para los amigos va a decir, claro, Dios, por eso soy creacionista, es el que ha creado el universo. Pero, cuidado, que el hombre no es cualquier creación de Dios. O sea, San Agustín va a afirmar, chicos, que Dios crea las criaturas, pero por algún motivo decidió donar o decidió emular su propia figura, su propia inteligencia en el hombre. Entonces, por eso se dice, y toda la tradición católica que es heredera de San Agustín, que es un padre de la iglesia, dicen que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pues precisamente, porque Dios le dio una figura que es como copia de la suya. Entonces, si tenemos una figura en este mundo que es sensible, que es copia de la figura de Dios, que está en un mundo que es ideal, ¿a quién te suena que se ha copiado San Agustín? A Platón. Y de hecho tendría que haberse copiado de Platón, chicos. No podría haberse copiado de Aristóteles, porque tenía ambas posibilidades. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que Platón y Aristóteles te van a plantear que el hombre tiene cuerpo y alma, los dos, tanto Platón como Aristóteles. ¿Cuál es la diferencia, te acuerdas? La diferencia está en que para Aristóteles, mientras que para Aristóteles, la usía, o sea, el todo compuesto, tiene necesariamente materia y forma y están indesligadas, traducción, una vez que perezca el alma, perecerá el cuerpo, pero al revés también, una vez que perezca el cuerpo, perecerá el alma. En cambio, para Platón, el cuerpo es parte, él sí pertenece al mundo sensible, pero el alma ha estado en el mundo de las ideas y una vez que perezca el cuerpo va a volver al mundo de las ideas. Y esto tiene que tomarlo Agustín de Hipona o San Agustín para reafirmar que el alma es inmortal, pues, porque es inmortal, porque viene de Dios, que él sí está fuera, está en la eternidad, está en el, llámale paraíso, está en el firmamento, lo que hoy en día, lo que Platón hubiera dicho el mundo de las ideas, ¿no? Ya, entonces San Agustín tiene una clara influencia de Platón, justamente considerando que el hombre es dual, tiene dos partes, alma y cuerpo. Ambas las ha creado Dios, no creas que no para San Agustín. La diferencia está en que el cuerpo es receptáculo del alma, el cuerpo se cuida en tanto es receptáculo del alma, y si tienes que sacrificar el cuerpo por el alma, tienes que hacerlo porque lo más importante es el alma. El alma
incluso su parte más pura, el espíritu, es de Dios. Y justamente dice San Agustín que Dios le ha dado al hombre cualidades que solamente él tiene porque es figura, porque es su imagen, porque está hecho a su semejanza, ¿no? Que viene a ser la inteligencia, el hombre es el único ser inteligente, viene a ser la memoria, el hombre es el único que tiene la capacidad de recordar, y lo más importante, viene a ser la voluntad. ¿Por qué la voluntad es importante? Porque Dios no quiere que seamos robots. Entonces, como Dios no quiere que seamos robots, nos ha creado con libre albedrío. Y justamente el hecho de que tengamos libre albedrío nos da la posibilidad de actuar como el hombre realmente es feliz actuando, haciendo la verdad, haciendo el bien que lo guía hacia Dios, porque Él es fuente, Él es principio, Él es causa, Él es origen de todos los bienes. Entonces el hombre busca naturalmente ser feliz, o sea, tener todos los bienes y el bien máximo de Dios. Entonces hacia ahí vamos a ir. Pero justamente por la voluntad, justamente por el hecho de que podamos ir hacia Dios, pero también por el hecho de que podamos alejarnos de Dios, es decir, cometer pecado o hacer el mal, precisamente es todo esto por lo cual se considera que Dios nos ha dado libre albedrío. El libre albedrío es esa capacidad para escoger entre hacer el bien y el mal. Obviamente, como el bien te diriges a Dios, que es la felicidad, y el mal te aleja de Dios, que te da la felicidad, obviamente aquí hay una advertencia, ¿no? Ya tú ves cómo actúas. Si de ahí andas llorando porque tu vida no tiene sentido y no eres feliz, y es otra cosa. Medio tramposo. Chicos, ¿San Agustín se entendió o alguien tiene alguna duda? Perfecto, Marcelo y Gerson dicen, ok, creo que los demás, espero que también chicos hayan entendido. Yo creo que sí. Ya, ahora vamos con el naturalismo evolucionista. Obviamente tiene que explicar primero el universo, ¿no? Y va a decir que todos los seres vivos, todo lo que existe, es parte de un orgánico continuo que ve un mecanismo para subsistir que se llama naturaleza. Ahora, justamente como a partir de la naturaleza, o sea, te traduzco, con los propios componentes que se encontraban en la materia no viva, o sea, vamos a decirlo así, por las propias moléculas químicas, porque todo está hecho de elementos químicos, en algún momento, ¿qué es lo que pasa? Todo eran componentes, todo eran elementos de la naturaleza inertes, muertos. Pero en algún momento estos se organizaron, se reconfiguraron y la ciencia ahorita está buscando por qué o cómo, más importante, cómo se, por así decirlo, unieron y formaron lo que hoy en día llamamos vida. Justamente hay una parte de la naturaleza que no está viva, el agua en sí misma, los minerales en sí mismos, la luz solar en sí misma, no están vivos, pero se han ellos en algún momento reconfigurado para formar parte o alimentar aquello que llamamos vida. Entonces, todo lo que existe en realidad es naturaleza, que en algún momento pasó de estar compuesta por seres no vivos o puramente abióticos a seres bióticos. Pero ya, una vez que lo no vivo se reconfigura y pasa a ser lo vivo, ¿cómo de ahí llegamos al hombre? Allá, lo que sucede es que la naturaleza, una vez que se hace vida, y de hecho algunos dirían incluso para hacerse vida, posee un mecanismo que se conoce como la evolución. La evolución es el mecanismo natural por el cual la naturaleza, según algunos, llega a ser lo vivo, o según la mayoría que hoy en día afirma, de cuando está viva, subsiste, crece y se diversifica, pasando los genes a la siguiente rama de hijos, no voy a decir a la siguiente generación muy redundante, al siguiente grupo de hijos. Entonces, así es como ha surgido la vida, ¿no? En algún momento no había vida y la naturaleza, quién sabe cómo, dijo, no, estoy muy aburrida, va a haber vida. Y luego la vida se organizó y avanzó porque la evolución le decía a la vida, oye, si no te diversificas, vas a morir. Y obviamente la vida, desde que tuvo ese impulso, quiso vivir. Inconscientemente la vida quiere seguir siendo vida, como diría Nietzsche. Y entonces la evolución justamente le da esa prueba. Si quieres vivir,
si quieres seguir siendo naturaleza viva, a ver de qué te basas, qué usas, qué mecanismo desarrollas para seguir subsistiendo como vida, ¿no? Ahora, dentro del naturalismo evolucionista tenemos precisamente dos representantes, ¿no? Spencer y Engels. Profesora, ¿cuál es la diferencia entre Spencer y Engels? La diferencia es que Spencer le va a dar muchísima importancia al mecanismo, o sea, para él lo más importante va a estar en la evolución. En cambio, para Engels lo más importante va a ser el trabajo, que para él vendría a ser precisamente aquello que dentro de la evolución hizo del hombre hombre. Entonces, en realidad, acá lo que cambia es la mirada, ¿no? Para Spencer, el hombre es producto de la evolución natural, o sea, como todo funciona por la naturaleza, entonces, si la naturaleza para que los demás seres subsistieran les dio plumas, les dio la capacidad de volar, les dio escamas, les dio un cuerpo robusto, les dio ser grandes, les dio garras, les dio fuerza bruta, les dio la capacidad de nadar, al hombre no puede haberlo dejado calato, bueno, lo dejó calado, ¿no? Pero le dio otra cosa a cambio, le dio las capacidades que tiene. Entonces, si el hombre es lo que es, si nos hemos desarrollado hasta tener sociedades, hasta tener inteligencia, hasta tener culturas, hasta tener esa mente poderosa, solamente porque así lo ha determinado la evolución, así como a otros seres le dio cualidades, a nosotros nos ha dado otras cualidades. Ahora, Spencer va más allá, chicos, porque nosotros podríamos ir allá. El hombre es producto de la evolución y todos los seres vivos, una vez que están, que conforman la naturaleza, evoluciona. Pero Spencer va más allá, dice, no, no, no. El propio mundo físico cambia como resultado de la evolución. Y ahí es donde algo no cuadra, ¿no? Porque yo sé que lo vivo debe evolucionar, pero no sabía que lo no vivo, o sea, el mundo físico, también evoluciona. Sí, también. O sea, para Spencer la evolución es tan poderosa que explica el mundo físico, que normalmente es el mundo físico no evoluciona, los organismos biológicos, que eso sí tú y yo sabemos que evolucionan, la mente humana también es producto de la evolución la ha puesto para que el hombre subsista en la naturaleza, la cultura también es producto de la evolución, incluso las sociedades humanas tan avanzadas, tan complejas, son producto de la evolución. Todo para Spencer es producto de la evolución. En cambio, para Engels, chicos, claro, es naturalista evolucionista, o sea, la evolución es importante, pero ¿qué hizo el hombre con las capacidades evolutivas que le había dado la naturaleza? ¿Qué hizo el hombre? Porque es al fin y al cabo un ser natural que lo hizo evolucionar. O sea, ¿cuál fue el mecanismo específico de la evolución? El mecanismo específico de la evolución fue el trabajo. Entonces, el trabajo para Engels es lo que ha hecho del hombre hombre. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que el trabajo es fuente de toda riqueza, pero también es condición básica y fundamental en la vida humana. Una cosa es tener riqueza, o sea, una cosa es tener de más y otra cosa es necesitar del trabajo de manera básica y fundamental. ¿Y si lo hacemos? Sí. Cuando el hombre era cazador y recolector, chicos, el hombre dependía básicamente de su suerte. Si encontraba un animal, pues lo cazaba y se lo comía. Si no lograba cazarlo, que se apurara en cazar otro porque se iba a morir. Igual, si encontraba una planta que era comestible, qué buena suerte, ¿no? Hacía fiesta y se la comía, si no era venenosa también. En cambio, ¿qué ocurrió con el trabajo? Ocurrió que el hombre agarró unos cuantos animales, los mantuvo en cautiverio, los alimentaba, se reproducían y tenía comida casi infinita. Lo mismo con las plantas, se dio cuenta de que las plantas dan semillas y dijo, ah, no, pues pero yo, en condiciones ideales, voy a hacer que estas semillas broten cada cierto tiempo. Yo no voy a quedar de hambre cuando sea el invierno, las voy a guardar. Entonces, el trabajo es condición básica y fundamental, chicos, porque ya no estamos a merced de la naturaleza, sino que somos capaces, los seres humanos, de, por así decirlo, hackear la naturaleza para ya controlar cómo la naturaleza nos sirve. O sea, es transformar la naturaleza para nuestro beneficio. Claro, es una actividad penosa, nos cuesta, pero las recompensas son grandes, ¿no? Entonces, claro, el hombre necesitó del trabajo para tener una vida mejor. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el trabajo es fuente de toda riqueza también? Porque en algún momento me sobraron granos. En algún momento tuve buena suerte y me sobraron animales. Entonces, mira, en algún punto se van a empezar a distinguir aquellos que tienen más de los que tienen menos. Pero eso ya lo vamos a ver con Marx ahorita que desarrolla la idea de Engels, ¿no? Y entonces para Engels el trabajo es lo que ha creado al hombre. Es más,
¿Cuál es la prueba física de que el trabajo ha creado al hombre? La mano, dice Engels, la mano. Porque si bien los chimpancés o los monos, que son más cercanos a nosotros, tienen el equivalente a la mano, no tienen la mano del hombre. ¿Por qué? Porque ellos no trabajan. La mano del hombre tuvo que ser lo que es el pulgar retráctil para poder agarrar objetos. Y tenemos mucha sensibilidad en la mano. Con la mano podemos desde agarrar huevos y que no se rompan, a agarrar un combazo y no sé, pues clavar algo en la pared, ¿no? ¿Qué clavarías con un combazo, ¿no? Pero para dar a entender que la mano es súper especializada. Y la mano precisamente es tan especializada precisamente porque tuvimos que trabajar con ella, tuvimos que especializarla a ella. Y entonces la mano es el órgano del trabajo con el que trabajamos, pero también es él mismo el producto del trabajo. Y para Engels también la evolución nos ha dado algunas cualidades, ¿no? El hombre es el hombre evolutivamente porque tiene un gran cerebro, tiene una postura erguida, justamente para trabajar bien, adecuadamente, y tiene el lenguaje. Entonces, para Spencer, ambos son naturalistas evolucionistas, la evolución es poderosa, explica desde lo biológico, lo social, hasta lo físico. Y para Engels, el mecanismo evolutivo, justamente que nos ha hecho hombres, es el trabajo. Chicos, ¿se entendió esto? A ver, a ver. Gracias, Marcelo. Gracias, Alex. Ellos dicen, ok, se entendió. Perfecto. Ya. Chicos, si no se entiende, díganme ya. Me puede asustar De verdad quiero que entiendan esta clase. Ya. Ahora, en el caso de el siguiente problema, que vendría a ser el problema de la naturaleza humana, la construcción de la identidad, lo vamos a ver más abajo. Cuando hablamos del problema de la naturaleza humana, te hago la pregunta fundamental, ¿no? Porque quiero buscar la esencia del hombre, traducido. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Qué es aquello que posee el hombre y solo el hombre que lo hace diferente a los demás seres vivos? Por eso es la naturaleza humana, pues, porque lo que sea que tenga el hombre, que lo hace hombre, precisamente no lo tienen los demás seres humanos, ¿no? Ya. Ahora, para esto han habido diferentes respuestas, pues, a lo largo de la historia, chicos, y en realidad son muy sencillas, ¿no? Para Aristóteles, el hombre es un animal racional. racional. Es un animal racional y un ser social. Por eso acá animal racional y ser social están en rojita, chicos, porque realmente si quieres resumir cómo Aristóteles define al hombre, es animal, porque para él es parte del reino animal, pero es un animal superior precisamente porque tiene razón. Los demás animales no tienen razón. Y es un ser social, ¿por qué? Porque necesita de la naturaleza para desarrollarse, así como la plantita necesita de la tierra, de los minerales de la tierra, del sol y del agua. Entonces, el hombre es animal racional superior y es un ser social. ¿Sabes por qué? Porque tiene logos. Y aquí es donde yo te decía que logos tiene más de un significado, ¿no? Ahorita lo hemos visto como teoría, estudio, tratado, pero logos también quiere decir literalmente razón, literalmente como alma, literalmente como, bueno, nous es inteligencia, ¿no? Pero literalmente quiere decir como esa cualidad, esa facultad única. Entonces, mira, para Aristóteles el hombre es animal, pero es un animal superior, o sea, animal racional. Y justamente como es racional, se distingue y es superior de los demás animales. Pero, porque es racional, gracias a logos, es también un ser social. Para Aristóteles, un hombre sin su sociedad es una desgracia. Es como una planta sin agua, una planta sin tierra y una planta sin sol. Entonces, si el hombre se quiere desarrollar y quiere desarrollar todas sus potencialidades, tiene que ir en sociedad. Y eso lo creían todos los griegos, chicos. ¿Ah? Por eso para un griego, el peor castigo que tú le podías dar era expulsarlo de su sociedad. Cuando Aristóteles cuando a Sócrates lo mandan a matar, años después, Sócrates acepta. Él dice, ya, a Pichugo. ¿Tú crees que hubiera pasado si lo expulsaban, no? Obviamente hubiera sido peor para él. Como es Sócrates, lo hubiera aceptado, ¿ya? Pero un griego prefería que lo mates ahí dentro de su tierra, morir ahí, caer en su tierra, a que lo expulsaras de su tierra. Porque la sociedad mía, mi patria, la que me ha hecho lo que soy, justamente era necesaria, es necesaria para mí como hombre. Yo no me puedo desarrollar al margen de la sociedad. El hombre alcanza sus potencialidades, alcanza su plenitud
en la sociedad. Pero todo esto, tanto el ser racional como el necesitar y construir la sociedad, lo hace el hombre como animal porque tiene razón. Y la razón es algo que está en él, en la propia alma, o sea, el logos. Y claro, tú vas a decir, ¿por qué tengo que especificar que esté en el alma? Porque para Aristóteles el hombre también es un compuesto de materia y forma, o sea, de cuerpo y alma. Pero aquí el detalle está en que justamente el logos se encuentra solo en el alma, pues el logos no se encuentra en el cuerpo. Entonces, si bien para Aristóteles el alma y el cuerpo son indivisibles, son inseparables, el hombre tiene justamente el logos dentro del alma. ¿En qué parte del alma, chicos? ¿Se acuerdan las partes del alma? Las funciones del alma para Aristóteles. ¿Te acuerdas que para Aristóteles todos los animales, de hecho, tenían funciones del alma? O sea, te está diciendo ahí entre paréntesis, todos los animales tienen una cierto tipo de alma, claro, porque todos los animales tienen forma, pues. Y para Aristóteles, en lo vivo, la forma siempre se tiene que llamar alma. Pero es que el alma del hombre justamente es superior. ¿Por qué? Porque mientras los vegetales se quedan en la función más básica que les permite nutrición, reproducción, crecimiento, que es lo que él llama alma vegetativa, los animales, además de alma vegetativa, llegan a desarrollar alma sensitiva, que precisamente les permite reaccionar e interactuar con el medio, además del alma vegetativa de los animales. El hombre no solo desarrolla alma vegetativa y alma sensitiva, sino que también desarrolla el alma racional, justamente en esta parte del alma del hombre que tiene, por así decirlo, la función más elevada, que es lo que él denomina alma racional, es en donde subyace o se encuentra el logos. Chicos, ¿se entendió Aristóteles? ¿O alguien tiene alguna duda? Entendió, profesora. Gracias, Marcelo. Sí, Aristóteles en este sentido es muy sencillo. Ya, ahora viene Descartes. Descartes también, entenderlo es fácil, mira. Solamente hay que recordar cuáles son las tres esferas de la realidad, las tres grandes partes de la realidad, para entenderlo, por así decirlo. ¿Cuáles son las tres esferas de la realidad o los tres grandes tipos de sustancias? Aquella que tiene atributo ocupar un lugar en el espacio, o sea, la extensión, es la res extensa. Justamente los cuerpos son res extensa, porque todos los cuerpos tienen una extensión. Ahora, todos los cuerpos tienen una extensión, ocupan un lugar en el espacio, pero no están chorreados. ¿Te acuerdas que para Descartes la res extensa o los cuerpos tienen figura y están en movimiento o en reposo? Esos son sus atributos. Pero bueno, luego tenemos aquella sustancia cuyo atributo es pensar. Ella es la que se encarga del pensamiento. O sea, ella quiere, ella juzga, ella desea, ella discierne. Vendría a ser la res cogitans, o sea, el alma. Y finalmente tenemos otra esfera que de hecho está separada completamente de las dos, aunque se relaciona con ellas, cuyo atributo es la perfección. Sea lo que sea, haga lo que haga, lo va a hacer perfectamente. La res infinita, o sea, Dios. Entonces, mira. De estas tres sustancias o de estas tres esferas de la realidad, tenemos la cosa extensa, que son los cuerpos, que ocupan una extensión. Tenemos la res cogitans, que es el alma, cuyo atributo es pensar. El alma es la que piensa en el sentido amplio, ¿no? Querer, desear, juzgar, preferir. Y tenemos la res infinita, la cosa infinita, res en su idioma, literalmente en el idioma francés quiere decir cosa, ¿no? Entonces, res infinita, o bueno, para Descartes quiere decir res infinita, cuyo atributo es ser perfecta es Dios. ¿Cuál no podría ser el hombre de todas estas? Por definición, el hombre no podría ser res infinita, porque el hombre no es perfecto, pues. Entonces vamos deduciendo. El hombre no puede ser res infinita. El único que es res infinita, porque su atributo es la perfección, es Dios. Sacámoslo de ahí. Ahora, el hombre tendrá un cuerpo, tendremos una figura y nosotros tendremos una parte nuestra que puede estar en reposo o movimiento. Ah, sí, el hombre tiene res extensa, el hombre tiene un cuerpo, pero también
¿Y quiénes también tienen un cuerpo? Las cosas, lo vivo y lo no vivo, que no sea el hombre, también tiene res extensa. Los animales tienen cuerpo, los animales tienen figura, tu perro, tu gato, ocupan un lugar en el espacio, tus cosas. Pero también lo no vivo, ¿no? Las piedras, la, 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 mm, por así decirlo, la luz también ocupa, bueno, es una onda, ¿no? El agua. Entonces, el hombre, como los demás seres o las demás cosas, res quiere decir cosa, tiene cuerpo. Entonces, pero el hombre no es puro cuerpo como ellos, sino que también tiene otra sustancia que lo compone. Vendría a ser la res cogitans, el alma, porque el hombre es el único que piensa. Entonces, mira qué interesante. El hombre, para Descartes, es un compuesto cuerpo y alma. Tenemos res extensa, pero también tenemos res cogitans y es la encargada de pensar. Entonces, qué interesante. Res infinita, Dios. Res extensa, todo lo que ocupa una extensión, cualquier cuerpo, sea el cuerpo de un animal, sea el cuerpo de una vegetal, sea el cuerpo de una cosa, sea el cuerpo del hombre. Pero de todos aquellos que tienen res extensa, hay uno que además de res extensa tiene también res cogitans, el hombre. El hombre también piensa, es alma y es cuerpo. Entonces, si Descartes no puede definir al hombre como la cosa infinita, o sea, la res infinita, no puede definir al hombre como la cosa extensa, porque al definir la cosa extensa está el hombre sí, pero también los demás seres que tienen cuerpos. ¿Cómo sería adecuado que Descartes defina al hombre? Atendiendo a su atributo principal, aquello que tiene él que no tienen las otras sustancias por sí mismas. O sea, para Descartes, el hombre es una cosa que piensa. Tiene res extensa, tiene una materia como las demás cosas, pero lo más importante, tiene tiene una capacidad de pensar. Entonces, de las dos, yo voy a definir al hombre por aquello que lo distingue, ¿no? Aquello que lo distingue de las demás reses extensas es justamente tener al pensamiento, la res cogitans. Por eso, aunque el hombre es cuerpo y alma para Descartes, o sustancia extensa y sustancia pensante, el hombre al hombre lo va a definir como sustancia pensante, la cosa que piensa. De todas, por excelencia, la res cogitans. Chicos, ¿se entendió? Perfecto. Marcelo dice que sí, Gerson también dice que sí. Ah, ¿quién más? ¿Quién más? Alessandra, Alex, perfecto. Gracias, chicos. Ya, ahora vamos con Nietzsche. Sí, chicos, con Nietzsche cambia un poco la cosa. Para Nietzsche, muchas gracias, Alison. Para Nietzsche, el hombre es un ser natural y biológico. O sea, no creas que de todos los seres que hay en la naturaleza, el hombre se distancia mucho. No, no vayas a pensar, dice Nietzsche. Ahora, justamente como para Nietzsche, el hombre es un ser natural y biológico, como todos los demás seres naturales o biológicos. ¿Qué tendría que tener el hombre? Instintos. Justamente todos los seres vivos tienen instintos. Ya, pues, pero el hombre también tiene instintos. ¿Por qué todos los seres, incluyendo al hombre, tienen instintos? Porque como son instintos, que son instintos vitales, permiten que siga vivo, permiten su autoconservación. ¿Cómo así? Acuérdate que para Nietzsche hay dos fuerzas que conforman la vida, porque para Nietzsche, de todo lo que existe, lo más supremo es la vida, pues. O sea, entre lo no vivo y lo vivo, para Nietzsche lo más importante es lo que está vivo. Ahora, lo más importante es lo que está vivo, pero lo vivo justamente quiere seguir siendo vida, aunque tenga que lidiar con dos fuerzas que se contraponen, que jalan hacia dos extremos opuestos. ¿Cuáles son estas fuerzas? Estas fuerzas son lo apolíneo y lo dionisiaco. O sea, la vida tiene una parte apolínea y la vida tiene una parte dionisíaca. La parte apolínea le dice ser racional, vida, sé estática, vida, sé equilibrada, vida, mantente con mesura, o sea, contrólate. En cambio, la parte dionisiaca le dice a la vida, muévete, crea,
reprodúcete, ten pasión, o sea, sé vida. De estas dos fuerzas que se contraponen, la que realmente permite que la vida siga siendo vida, o sea, que todos los seres vivos subsistan, no es la apolínea, pues es la dionisiaca. Ahora, ¿cuál es el detalle? El hombre cree que en lugar de ser como todos los demás seres, prioritariamente dionisiaco, instintivo, salvaje, pasional, él cree que es más apolíneo. Entonces, como el hombre cree que es más apolíneo, se enfrasca en la moral, se enfrasca en la religión, se enfrasca en la filosofía occidental y trata de negar precisamente la parte dionisiaca, trata de subsumirla, trata de controlarla, trata de negarla. Y esto, para Nietzsche, es un error. ¿Por qué? Porque vuelve al hombre un ser enfermo. O sea, imagínate, el resto de los animales está dejando que la vida fluya, está siendo pasional, está siendo libre, está siendo creativo. Bueno, creativo solo puede ser hombre, está siendo fuerza, mientras que el hombre está sentado en un escritorio haciendo filosofía. Según Nietzsche, esto es un error, porque si tú, en lugar de abrazar la vida y de moverte salvajemente con la vida, instintivamente con la vida, porque la vida realmente es así, la biología es instintiva, niegas esto, en lugar de amar la vida, vas a terminar resintiendo la vida. Pues claro, se supone, ¿no? Si la vida te impulsa naturalmente a querer satisfacer los instintos y tú le dices no a los instintos todo el rato y los tratas de negar, bueno, a la larga, según Nietzsche, ¿no? Te vas a terminar odiando la vida. Más bien, ¿de qué me sirven estos impulsos que son tan poderosos y tan fuertes si tengo que reprimirlos, si no puedo complacerlos? Entonces, para Nietzsche, justamente con la religión occidental, con la filosofía occidental, con la moral occidental, el hombre ha invertido los valores vitales. En lugar de priorizar lo dionisíaco, lo instintivo, ha priorizado lo apolíneo, lo racional, lo estático, lo equilibrado y se ha vuelto enfermo. Entonces, ¿qué es lo que llama Nietzsche a ser, por cierto, no? Si para él esto es el hombre, Nietzsche manda a que el hombre deje de ser decadente, deje de pensar que los amos son los apolíneos y abrace a la vida, o sea, se vuelve un superhombre, deje de estar resentido por la vida como el decadente y se convierta en un superhombre. Abrace la vida y ame la vida como un superhombre. Porque los señores, los amos, son el superhombre, aquellos que son superhombre. En cambio, los siervos, los esclavos, son precisamente los apolíneos, los enfermos, los decadentes. Y de ahí viene la idea de matar a Dios. Para que tú pases de ser decadente a ser un superhombre, tienes que dejar de lado la idea de que hay un Dios que es apolíneo y que quiere que seas apolíneo y que rechaces lo dionisiaco. Matar a Dios en un sentido figurado, ¿no? Matar esa idea de que debe ser apolíneo, porque es la verdad, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son apolíneos. Chicos, ¿entendió? Marcelo dice sí, Miyuki dice sí, Alex dice sí. Gracias, chicos, por favor, si no entienden, avísenme. Me puedo preocupar. Pues sí tiene sentido, ¿no? Imagínate que alguien te diga, tú realmente lo que más quieres en la vida es comer helado. Instintivamente te llama el helado, ¿no? Te doy un ejemplo para mí, ¿no? Y luego te dicen, ya, tienes que tratar lo menos posible de comer helado. Pucha, me doy un tiro en la cabeza, ¿no? Algo así dice Nietzsche, ¿no? Tú eres principalmente instintivo. Y ahora imagínate que te creas la manera de imponer lo no instintivo y de ser no instintivo. No, pues me muero. Entonces, para Nietzsche se supone que eso pasa con el hombre, ¿no? Aunque hay una forma de hacerlo, ¿no? Dejar de lado estas ideas y abrazarlo, lo instintivo, lo natural, lo pasional. Ahora, tenemos a Marx. Marx va a desarrollar un poco la idea de Engels, porque acuérdate que Engels, que es un naturalista evolucionista, va a plantear que lo más importante es el trabajo. Ahora, ¿para dónde va a ir Marx, no? Marx va a definir al hombre como un ser social, o mejor dicho, para que no lo confundas con la segunda parte de la definición de Aristóteles, que acuérdate que Aristóteles define al hombre como un animal racional y un ser social. Marx va a decir lo siguiente. Para que lo entiendas, vamos a retomar un poco lo que decía Engels. Mira,
Engels decía, el hombre ha evolucionado, sí, por eso es naturalismo evolucionista, pero ha evolucionado gracias al trabajo. El trabajo es condición básica y fundamental de la vida humana porque el hombre va a vivir mejor cuando tenga recursos de los que puede disponer naturalmente, libremente, en lugar de estar viviendo de lo que la naturaleza en bruto le da. Entonces el hombre, en lugar de supeditarse y de estar a la merced de la naturaleza, empezó a hackear y a controlar la naturaleza para poder servirse de ella. Pero tuvo que meterle punche, meterle esfuerzo, eso es trabajar. Ya, pero así como el trabajo era condición básica para que el hombre tuviera una vida mejor, el trabajo también es fuente de toda riqueza. Y acá inician los problemas. ¿Por qué? Porque la riqueza no es algo que al inicio se vaya a dar fácilmente entre todos. O sea, al inicio todos cazábamos, al inicio todos recolectábamos, porque habían tan pocas cosas en tan pocas temporadas, que nada, pues, necesitábamos de todos, porque si no, no íbamos a comer. Pero si cada uno empieza a poder cuidar animales o a poder plantar vegetales, entonces algunos van a decir, bueno, yo lo hago en este pedazo de tierra y tú hazlo en ese pedazo de tierra y cualquier cosa yo te echo una mano y cualquier cosa tú me echas una mano, porque es mucho más fácil plantar que recolectar y es mucho más fácil crear animales, domesticarlos, que cazarlos, ¿no? Eso ya lo puede hacer una, dos personas a lo mucho. No tiene que hacerlo toda la tribu, entonces vamos a hacerlo bastante para tener grandes reservas. Y justo un día el río cae y se lleva o inunda el sembradío de uno y no inunda el sembradío de otros. Entonces, ¿qué van a decir aquellos que tienen su sembradío bien? Van a decir, yo lamento lo que te pasó, pero mala suerte, o sea, yo sembré lo mío, me costó a mí solo mi esfuerzo, o sea, yo no te lo voy a regalar. Claro, acá no estamos participando todos. Entonces, mira qué ocurre con el trabajo. El trabajo en algún momento va a crear excedentes. Va a crear excedentes, ¿por qué? Porque va a llegar un punto en el cual ya no podamos decir que hemos hecho todo todos y no podemos decir que todo es de todos. Entonces, si esto es así, aquel que ya no tienen que comer porque todos sus sembradíos y todos sus animales han perecido con la inundación, va a tener que supeditarse a uno de los que tiene y el que de hecho más tenga sembradíos y animales de sobra. Y entonces la sociedad ya no se organiza en el trabajo colectivo, sino que la sociedad más bien empieza a distinguir unas personas de otras. Porque si resulta que este año, después de esa inundación, vino una sequía y ni siquiera los que tenían un poco o más o menos de grano pueden subsistir, el que tenía un súper excedente, que era justamente el que le dijo al otro, si quieres que te dé algo, ayúdame, va a decirle a los otros también, si quieres algo, ayúdame. Y ahí se crea una relación no de igualdad, sino de desigualdad. Y básicamente, si tú trabajas solamente para comer, eso es esclavismo. Entonces se crea desigualdad en el hombre, el esclavo. Y Marx dice, justamente, esta es una constante. De la esclavitud, del esclavo y libre, hemos pasado al señor y al siervo, y hemos pasado a la nobleza y el clero y la plebe, y hemos pasado al burgués y al proletario. Entonces, para Marx, el hombre es resultado justamente de las relaciones sociales. O sea, el hombre es lo que es dependiendo de su rol en la sociedad, el rol que tiene con otros hombres. Pero, ¿en base a qué? En base a su nivel en la escala de producción. Por eso Marx dice que el hombre es el resultado de las relaciones sociales de producción, porque cuando el hombre empieza a producir, empieza a distinguirse en base a el tipo de rol que ocupa socialmente y así es como lo distinguimos. No era lo mismo el hombre libre que el hombre esclavo, no era lo mismo el plebeyo que la nobleza, no era lo mismo el señor feudal que el siervo, no es lo mismo el proletario que el burgués supuestamente. Entonces por eso Marx va a definir al hombre de esta manera,
Y claro, la naturaleza tiene que ver. Por eso Marx se basa en Engels, porque la naturaleza del hombre se determina porque trabaja, como ya lo diría Engels, porque produce, pero al mismo tiempo porque se va a relacionar justamente por cuál sea su rol en la escala de producción. No es lo mismo, como diría Selena, amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades, no es lo mismo el hijo del gerente general de la empresa que el hijo del último trabajador que no tiene ni salud, por así decirlo. Chicos, ¿se entendió esta parte? Gracias Gerson, gracias Alison, gracias Alessandra, gracias Yasuri, gracias Marcelo. Perfecto, chicos. Ya, ahora vamos con el siguiente, que ya estos dos chicos que vienen ya son pan de Luca, o sea, estos son más fáciles. Solamente tienes que acordarte el nombre. Para Ernest Cassirer, el hombre es un animal simbólico. ¿Por qué el hombre es un animal simbólico? Porque el hombre no puede mirar a la realidad como lo que la realidad es. No entiendo, profesora. O sea, el hombre, cuando observa la realidad, dice Cassirer, la ve y se da cuenta de que la realidad parece que no tuviera sentido, parece que no tuviera significado, parece que no tuviera alma el mundo. Pero el hombre no puede vivir así. El hombre, dice Cassirer, parece que tuviera un anhelo de significado, que el hombre tuviera un anhelo de sentido, que el hombre tuviera un anhelo de dirección. Entonces, ¿cómo hago si el mundo no es así? Ah, si el mundo no es así, yo le pongo a las cosas un significado. O sea, ¿qué es aquel elemento material que me remite a un significado universal o espiritual? El símbolo, pues. Entonces, para Cassirer, como el hombre es un animal simbólico, como solo puede pensar, como solo puede decir, como solo puede actuar simbólicamente, crea grandes sistemas de símbolos justamente para que entre él y el mundo, estos le den sentido para él al mundo. Entonces, el lenguaje, el mito, la música, el arte, la religión, la ciencia son grandes sistemas de símbolos con los que el hombre observa la naturaleza y le da otro sentido. Por eso hay una montaña en la esquina, una montaña, pero no es una montaña cualquiera. Es el lugar donde habita la sirena. Entonces la montaña tiene un significado más. Ves esa montaña y ves unos garabatos. Ah, no es cualquier montaña, es arte. Ves una montaña y esa montaña le han puesto un nombre y ese nombre significa la morada de los dioses. Ah, no es una montaña cualquiera, yo la he nombrado con el lenguaje. Ves una montaña y arriba hay un templo. Ah, no es una montaña, es la representación del camino divino, ¿no? La religión. Ves una montaña y analizas sus elementos y dices, no, 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 esta no es una montaña cualquiera, es una montaña especial del tipo 3, ¿no? Dentro de la geografía. Entonces, para Cassirer, el hombre construye al lado del mundo, de la cosa, un universo propio plagado de símbolos que a ese mundo cósmico le da sentido. A ese mundo que solamente podría captar por la pura física de los sentidos sin ningún tipo de significado, el hombre le da un significado. Chicos, ¿se entendió? Marcelo dice bien, Yasuki dice bien, Alex dice bien. Gracias, chicos. Sí, realmente, por eso existe la huaca, chicos, porque una montaña no es una simple montaña. No, no puede, así no puede vivir el hombre, tiene que tener un sentido. Ah, aquí ha venido este Huiracocha, es una huaca. No, quita tus zapatos, porque estás en Tierra Santa, ya, porque no es una simple cosa como tú la ves, como tú la oyes, como tú la tocas. Tiene algo más que tú se lo pones, un sentido. Y eso justamente el símbolo ayuda. Yo recurro al mito, al arte, al lenguaje, pero le doy un sentido que parece no tener a simple vista. Y finalmente, para Max Scheler, el hombre es un ser espiritual. Mira, espiritual en un sentido de cualidad mayor, no lo veas en un sentido tan religioso, ¿no? Para Max Scheler, el hombre es persona, o sea, es el único al que puede llamársele persona. ¿Pero por qué es persona? Porque para Scheler, el hombre es un ser espiritual. El hombre
tiene, a diferencia de los demás seres, espíritu. Gracias al espíritu y porque tiene espíritu, al hombre yo lo puedo llamar persona. Y de hecho, no es que tiene espíritu, yo le llamo persona y ya, sino que gracias al espíritu el hombre tiene estas tres cualidades. Primero, el hombre es el único ser que puede conocer al mundo. O sea, puede objetivarse o puede representarse al mundo. Claro, ¿te acuerdas cuáles son los elementos del conocimiento? Sujeto, objeto y representación. Ya pues, el hombre es el único que puede hacer del objeto una idea o el hombre es el único que puede representarse al objeto. Te está queriendo decir Scheller que el hombre es el único que conoce, justamente conoce, según él, porque tiene espíritu. El espíritu es lo que nos permite conocer. Los demás seres no conocen y aquí sí acertó Scheller, ¿no? Hemos visto eso en teoría del conocimiento. Segundo, el espíritu permite al hombre poder decir que no a los instintos. Espera. Pero si todos somos instintos, ¿por qué yo puedo decir que no a los instintos? Claro, los animales se guían por pulsiones, se guían por instintos. ¿Por qué el hombre no lo hace así? Allá, porque gracias al espíritu, el hombre tiene autonomía, tiene libertad o tiene independencia. El hombre es el único ser que existiendo y teniendo pulsiones, como los demás animales, a diferencia de estos, no se deja llevar por esas pulsiones y sabe anteponer fines, porque es libre, pues. El perro tiene hambre y come. No se pregunta si está con veneno, ese pollo perfectamente cocinado que justamente le acaba de lanzar un desconocido desde afuera, ¿no? Tu perrito no se pregunta eso. En cambio, tú sí dices, ¿quién me va a regalar un pollo así de la nada? No me lo voy a comer, ¿no? Tengo hambre, pero hasta ahí no llega, ¿no? Tu perrito tiene sed y toma agua, ¿no? No se detiene a pensar, y esta agua que está fluyendo en el río no tendrá parásitos, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, el hombre sí puede frenar los instintos. El hombre precisamente es libre. El hombre tiene una autonomía, tiene una libertad que no tienen los animales, porque los animales no pueden decirle no a los instintos y sobreponer otra cosa a los instintos. Y por último, el hombre, que se llama persona porque tiene espíritu, puede ser capaz no solamente de conocer al mundo, o sea, no solamente de objetivarse, de representarse las cosas, sino que va más allá. El hombre no solo conoce, que sería la primera característica. El hombre, chicos, se da cuenta que conoce. O sea, el hombre no solo reflexiona sobre el mundo, autorreflexiona. Entonces, mira, te voy a ver cómo actúan las tres. Me avientan un pollo frito de la nada, ¿no? Y yo digo, te random. Y yo digo, mírate, es un pollo frito este. Se ve rico, ¿no? Se ve apetitoso, está justo término frito, las papas se ven crocantes, pero suaves. Está. Yo sí objetivo la cosa. Segundo, pero me lo comeré, no tengo hambre. Pero, ¿quién me avienta un pollo así, un broster así de la nada, ¿no? Qué raro, qué extraño. Creo que debería primero preguntar, hola, ¿quién ha lanzado esto? Y por último, no, pues, pero ¿por qué pienso estas cosas? Justo ahorita se me ocurre pensarlas. Estoy en un lugar peligroso. Tengo que salir de aquí, debo dejar de pensar tonterías. Entonces el hombre es capaz, y solamente el hombre, de hacer todo eso. Justamente el espíritu se lo permite. Por eso somos personas. Porque podemos conocer el mundo al representárnoslo, porque podemos actuar con libertad en lugar de actuar con instinto como los demás animales. Y por último, porque tenemos la capacidad no solo de pensar, sino de autorreflexionar. O sea, darnos cuenta de que estamos pensando. Chicos, ¿se entendió eso? Marcelo dice bien, Alessandra también dice bien, Alex también dice bien, Gerson también dice bien, gracias. Chicos, ya para terminar, y todo acá es más fácil todavía. Ustedes se han dado cuenta, yo no sé si, ¿qué les parece a ustedes, no? Que hoy en día todos grupos minoritarios, las feministas, los colectivos feministas, los grupos indígenas, las minorías no sexuales, todos estos grupos minoritarios culturales, hoy en día dicen reconóceme, llámame como deberías, dame el artículo que deberías, dame el respeto que deberías. ¿Por qué?
justamente cuando hablamos de la construcción de la identidad, chicos, ya para acabar, o sea, tratamos de responder a la pregunta, ¿quién, quién somos? ¿Qué o quién somos? Para Charles Taylor, y esto se explica, este fenómeno se explica que te acabo de hacer ver, de la siguiente manera. Esa pregunta, responder a la pregunta ¿qué o quién soy? Para Charles Taylor es algo que se construye en diálogo con otros. ¿Qué quiere decir que se construye en diálogo con otros? Que en lugar de que tú solito, producto de tu propio pensamiento, producto de tus propios actos, te digas a ti mismo qué o quién soy, el punto de partida para que tú construyas tu identidad, más bien, es el grupo. O sea, no solamente es tú como individuo, el grupo también. Por eso estas minorías exigen reconocimiento, porque el punto de partida es el reconocimiento. Entonces, primero el grupo reconoce mi identidad y reconociendo esa identidad que me ha negado, yo puedo construirla. Y entonces, así funciona el multiculturalismo que hoy en día está tan en boga, chicos. El multiculturalismo funciona diciendo, ya, existe una forma de vida, pero existen otras formas de vida que también tienen que ser respetadas, que también tienen que ser valoradas, que también tienen que ser eh, consideradas, tenidas en cuenta. Entonces, paso uno, reconoces mi identidad. Paso dos, construyo mi identidad. Y así seguimos todos tranquilos y contentos según el multiculturalismo. Existe una forma de vida, pero también existen otras, chicos. Esto es sencillamente lo que quiere decir Taylor. ¿Se entendió, chicos? Ahí pues está todo. Pueden tomarle captura de pantalla. En realidad, este último es bien fácil. Yasuri, muchas gracias, hija. Tómenle captura de pantalla, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídate mucho, Alison. Cuídate mucho, Marcelo. Nos veríamos ya el siguiente martes, chicos. Ojalá que todos sanitos, todos sanitos. Yasuri, cuídate, cuídate, Miyuki. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Marcelo, a ti. Muchas gracias, Miyuki, Yasuri, Alessandra, Alex, cuídense mucho. Gerson, Raúl, cuídense mucho, chicos. Un Profesora. abrazo. Chao, hijita, cuídate mucho. Chao, hijito. Hijito, cuídate mucho.